Vi un camión de mudanza y descubrí que era mi propio hijo echándome de mi casa. El ruido del motor me despertó antes de que la luz atravesara las cortinas. Un camión blanco de mudanzas estaba parado frente a la casa azul que yo mismo había construido con mis propias manos. Hombres desconocidos llevaban mis muebles, mis retratos, mi historia. En la banqueta, mi hijo, Diego, sostenía papeles y decía con frialdad: «Papá, esto ya estaba decidido». No respondí. Solo encendí un cigarro, observando en silencio mientras el camión se llevaba lo que quedaba de mi pasado. Y con voz ronca murmuré: «No se llevan mis cosas, Diego, se llevan tu vergüenza. Pero para entender cómo llegué a ese día, tenemos que volver al momento en que mi propio hijo me trató como un estorbo». Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganos en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Mi nombre es Matías Herrera. Tengo 74 años y hasta hace 3 meses creía que conocía a mi familia. Todo comenzó un domingo por la tarde, de esos domingos tranquilos que uno espera con ansias toda la semana. Yo estaba en el patio, bajo la bugambilia que planté cuando nació Diego, tomando mi café con un pan dulce que había comprado en la panadería de Don Chema. El sol pegaba suave, se escuchaban los pájaros y por un momento todo parecía estar en orden. Mi nieto Julián me había dejado ese celular para que no me quedara incomunicado y me enseñó a subir todo a la nube. Diego llegó con Elena, su esposa, cerca de las 3 de la tarde. Traían una charola con gelatinas de la tienda, de esas que vienen en vasitos de plástico. Ni siquiera se molestaron en ponerlas en un plato. Nos sentamos los 3 alrededor de la mesa de herrería que fabriqué yo mismo en 1983. Hablamos de cosas sin importancia: el clima, el tráfico, los vecinos, conversación ligera, de esas que uno tiene cuando ya no sabe qué decirle a su propia sangre. Entonces Diego dejó su vaso de agua sobre la mesa, se acomodó en la silla y dijo con esa voz que usa cuando quiere sonar razonable: «Papá, deberías vender esta casa, es muy grande para ti». Me reí. Honestamente pensé que estaba bromeando. Esta casa tiene 3 recámaras, un patio, cochera, nada del otro mundo. Grande para mí, que llevo medio siglo viviendo aquí. Me pareció tan absurdo que solté una carcajada y le di otro sorbo a mi café. Pero Elena, que casi nunca habla, agregó mirando las paredes con gesto de desaprobación: «Y vieja también, no es segura. ¿Qué pasa si te caes? Si hay un temblor». El tono cambió. Ya no era una sugerencia, era un diagnóstico, como si yo fuera un mueble desvencijado que hay que reemplazar. «Esta casa está perfecta», respondí, tratando de mantener la calma. «La construí yo mismo. Sé cada tornillo que tiene». Diego suspiró, de esa forma exagerada que usan los hijos cuando creen que sus padres son tercos. «No es por ofender, papá, pero ya no tienes edad para estar subiendo escaleras, cuidando un jardín tan grande. Sería mejor que vivieras en un lugar más pequeño, más práctico». «Práctico, qué palabra tan fría». «Yo estoy bien aquí», dije, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. «No necesito nada más pequeño ni más práctico». Elena miró a Diego. Fue una mirada rápida, pero la vi. Una mirada de complicidad, como diciendo: ya sabíamos que iba a reaccionar así. El resto de la tarde pasó incómodo. Se fueron temprano, con excusas sobre el tráfico y compromisos que tenían el lunes. Yo me quedé sentado en el patio, viendo cómo el sol se escondía detrás de los árboles de la calle. Por primera vez en 50 años me sentí visitante en mi propia casa. Esa noche no pude dormir bien. Me levanté varias veces, caminé por los pasillos oscuros, toqué las paredes como quien se asegura de que algo todavía está ahí. Pasé frente a la habitación donde Diego creció, la que ahora uso para guardar cajas viejas y herramientas. Todavía estaba el agujero en la pared que hizo jugando fútbol adentro cuando tenía 8 años. Nunca lo
sé por qué. Cerca de las 2 de la mañana, escuché un ruido afuera, pasos, voces bajas. Me asomé por la ventana de mi recámara y vi el coche de Diego estacionado frente a la casa. No habían tocado el timbre, solo estaban ahí, él y Elena, hablando junto al portón. Abrí la ventana con cuidado, solo una rendija, lo suficiente para escuchar. Antes de que se dé cuenta ya estará todo firmado, dijo Diego. Elena respondió algo que no alcancé a oír, pero los dos se rieron. Una risa corta, cómplice. Luego se subieron al coche y se fueron. Yo me quedé ahí, parado en la oscuridad de mi cuarto, con el corazón latiéndome fuerte en el pecho y una certeza fría recorriéndome la espalda. Mi hijo no estaba preocupado por mí. Estaba planeando algo. La sospecha es como una astilla bajo la piel. Duele más cuando tratas de sacarla. Los días siguientes pasaron lentos, cada uno más pesado que el anterior. Diego comenzó a aparecer con más frecuencia, siempre con alguna excusa, que venía a revisar una gotera, que quería ver si necesitaba algo del súper, que Elena se preocupaba por mi salud. Mentiras amables, las peores. Una tarde llegó con una carpeta manila bajo el brazo. Yo estaba regando las plantas del jardín, sintiendo el agua fría mojar mis manos, escuchando el sonido del líquido cayendo sobre la tierra seca. «Papá, ¿tienes un momento?», preguntó, sentándose en el escalón de la entrada sin esperar respuesta. «Necesito que me ayudes con unos papeles del banco». «El banco, siempre el banco». «¿Qué papeles?», pregunté cerrando la llave del agua. «Es que están actualizando las cuentas. Necesitan firmas nuevas, ya sabes cómo es la burocracia». Me sequé las manos en el pantalón y me acerqué. Diego abrió la carpeta y sacó varios documentos con sellos oficiales, letras pequeñas, números que bailaban frente a mis ojos cansados. «Entonces solo firma aquí, aquí y aquí», dijo, señalando con el dedo 3 líneas marcadas con X rojas. «¿Y qué estoy firmando exactamente?». «Son solo autorizaciones para que yo pueda ayudarte con los trámites, papá, para que no tengas que ir al banco cada vez que necesites algo. Es más práctico». Esa palabra otra vez, práctico. Algo en mi pecho se tensó, pero lo ignoré. Después de todo, era mi hijo, la sangre de mi sangre. El niño que yo cargué en hombros, al que le enseñé a andar en bicicleta, al que le pagué la universidad trabajando doble turno en la fábrica. Tomé la pluma y firmé. Diego guardó los papeles rápido, casi con urgencia, y se levantó del escalón. «Gracias, papá. Esto nos va a facilitar mucho las cosas». «Nos», dijo, como si fuéramos un equipo. Se fue antes de que oscureciera. Yo me quedé en el patio hasta que el sol se escondió completamente y las estrellas comenzaron a aparecer. El aire de la noche olía a tierra mojada y a jazmines, un olor que siempre me había dado paz, pero esa noche solo me inquietó. 3 semanas después, el teléfono sonó un martes por la mañana. «¿Señor Herrera?», preguntó una voz femenina, formal, distante. «Sí, soy yo. Habla del notario público número 17. Lo llamamos para confirmar la cita de mañana a las 10 de la mañana para la firma de escrituras». El corazón me dio un vuelco. «¿Qué escrituras?». Hubo una pausa. El sonido de papeles moviéndose al otro lado de la línea. Las escrituras de traspaso de propiedad del inmueble ubicado en calle Morelos 238. Su hijo, el señor Diego, ya entregó la documentación preliminar. La sangre se me fue a los pies. Yo no pedí ningún traspaso. «Señor, aquí tenemos su firma en la autorización de venta. ¿No es correcta?». «Yo no autoricé ninguna venta». Otro silencio, más incómodo. «Señor Herrera, le recomiendo que se comunique con su hijo o venga personalmente a la notaría. Hay documentos que llevan su firma». Colgué sin despedirme. Las manos me temblaban cuando marqué el número de Diego. Sonó 4 veces antes de que contestara. «Papá, ¿pasa algo?». «¿Qué hiciste, Diego?». «¿De qué hablas?». «El notario acaba de llamarme. Dicen que firmé una autorización de venta».
de mi casa. Silencio. Un silencio que duró demasiado. Papá, cálmate. Es solo un malentendido. ¿Malentendido? ¿Pusiste mi casa a la venta sin decirme? Lo hice por tu bien. Ya hablamos de esto. Necesitas un lugar más pequeño, más seguro. Ya tengo un comprador interesado que ofrece 1.200.000 pesos. Es un buen precio. 1.200.000 pesos. Como si mi vida cupiera en un cheque. Esta casa no está en venta. Papá, ya está decidido. Los papeles están en proceso. Yo no decidí nada. Tú firmaste. Está tu nombre en los documentos. La voz se me quebró de rabia, pero no grité. Nunca he sido de gritar. Esos papeles que me hiciste firmar, dijiste que eran del banco. Son tecnicismos legales, papá. Al final es lo mismo. Esto es lo mejor para ti, ya lo verás. Colgué. No podía seguir escuchándolo. Esa tarde tomé el camión al centro. El viaje fue largo. 40 minutos entre el tráfico y el calor. Llegué a la notaría cerca de las 3. Una secretaria me atendió con cortesía profesional y me mostró los documentos. Ahí estaba mi firma, debajo de palabras como traspaso, cesión de derechos, autorización irrevocable. Palabras que yo no había leído. ¿Esto es válido?, pregunté. La secretaria me miró con algo parecido a la lástima. Si esa es su firma, señor, sí es válido. Salí de la notaría sintiendo que el piso se movía bajo mis pies. Me senté en una banca de la plaza, bajo un árbol, mientras la gente pasaba a mi alrededor. Niños corriendo, vendedores ambulantes gritando, el sonido de un organillero en la esquina. La vida seguía para todos, menos para mí. Un hombre mayor, con sombrero de paja y bastón, se sentó a mi lado. ¿Se siente bien, don? Lo miré. Tenía arrugas profundas y ojos bondadosos. Un vecino me preguntó ayer si ya vendí mi casa. Dije, sin saber por qué le contaba a un extraño. Parece que todo el mundo lo sabe menos yo. El hombre asintió despacio. Así empiezan estas cosas, con rumores que después se vuelven verdad. Se levantó apoyándose en el bastón y antes de irse me dijo, no se deje, don. Todavía hay tiempo. Me quedé ahí hasta que oscureció. Cuando volví a casa, saqué un cuaderno viejo de la gaveta de la cocina, uno con tapas de cuero marrón que usaba para anotar gastos. En la primera página escribí, martes 13 de mayo, Diego me hizo firmar documentos falsos. Y debajo, esto recién empieza. El amanecer del miércoles me encontró despierto. No había dormido. Pasé la noche entera sentado en la sala, mirando las paredes que yo mismo levanté, los muebles que compré con mi sueldo, las fotografías de Rosa que colgaban en cada rincón. En una de ellas estábamos los tres, Rosa, Diego pequeño y yo, todos sonriendo frente a esta misma casa recién pintada. ¿En qué momento todo se torció? A las 8 de la mañana me bañé, me vestí con mi camisa azul de los domingos y salí rumbo al banco. Necesitaba saber exactamente qué había firmado y qué podía hacer al respecto. El banco quedaba a 6 cuadras. Caminé despacio, sintiendo el sol matutino calentar mi espalda, escuchando el ruido de la ciudad despertar. Cada paso parecía más pesado que el anterior. Entré al banco, yo mismo sentí ese aire frío artificial que huele a papeles nuevos y a dinero guardado. Una chica joven me atendió detrás de un escritorio con una computadora reluciente. Buenos días, ¿en qué puedo ayudarlo? Necesito revisar los movimientos de mi cuenta y saber qué documentos tengo registrados a mi nombre. Claro, señor. Su identificación, por favor. Le entregué mi credencial. Ella la escaneó, escribió en su computadora, frunció el ceño. Señor Herrera, veo aquí que usted tiene una cuenta mancomunada indistinta con el señor Diego desde hace 3 semanas. ¿Mancomunada? Sí, eso significa que ambos tienen acceso total a los fondos y pueden hacer movimientos sin autorización del otro. El estómago se me revolvió. Yo no autoricé eso. Ella giró la pantalla hacia mí. Ahí estaba mi firma, en un documento digitalizado.
La misma firma de aquella tarde cuando Diego me trajo los papeles del banco. Y hay algo más, continuó la chica incómoda. Hace una semana se realizó un trámite para cambiar el beneficiario de su cuenta. Antes era usted el titular único. Ahora el señor Diego aparece como cotitular con derechos de supervivencia. ¿Qué significa eso? Que si algo le pasara a usted, todos los fondos pasarían automáticamente a él. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. ¿Y la casa? ¿Aparece algo sobre mi casa? La chica revisó más documentos en su sistema. No tengo acceso a registros de propiedades, señor. Eso lo maneja el registro público. Pero le recomiendo que vaya lo antes posible. Una pregunta más, dije sintiendo la boca seca. ¿Yo firmé estos papeles en ventanilla? Ella revisó la pantalla. No, señor. Fueron tramitados con un poder notarial presentado por Diego. Luego supe que era apócrifo. Descubrí que mi firma había sido digitalizada en formularios que jamás firmé en ventanilla. Salí del banco caminando como sonámbulo. El calor de la calle me golpeó en la cara, pero apenas lo sentí. Paré un taxi y le di la dirección del registro público de la propiedad. El trayecto fue un borrón de calles y semáforos. En el registro, una oficina gris llena de archiveros y computadoras viejas. Un empleado con lentes gruesos me atendió con desgano. Necesito saber el estatus legal de mi propiedad, dije, entregándole la dirección de mi casa. El hombre tecleó despacio, revisó la pantalla, tecleó de nuevo. Aquí dice que el inmueble está en proceso de traspaso. El propietario actual es Matías Herrera, pero hay una solicitud de cambio de titular a nombre de Diego, con fecha de registro pendiente para dentro de 2 semanas. Eso no puede ser, yo no he autorizado ningún traspaso. ¿Firmó usted algún documento ante notario? Me engañaron, me dijeron que eran papeles del banco. El notario jamás me explicó la verdadera naturaleza de esos papeles. El empleado me miró con una mezcla de lástima y fastidio. Señor, si hay su firma en documentos notariados, legalmente es válido. Tendría que iniciar un proceso legal para demostrar que fue engañado, y eso puede tomar meses, incluso años. Y mientras tanto, el proceso sigue su curso. Salí de ahí sintiéndome como un extraño en mi propia vida. Me senté en las escaleras del edificio, bajo el sol que ahora quemaba sin piedad. La gente pasaba apurada, cada uno con sus problemas, sus vidas, sus casas seguras. ¿Don Matías? Levanté la vista. Era don Roberto, mi vecino de toda la vida, el que vive 3 casas abajo, el que me ayudó a cargar el refrigerador cuando Rosa estaba viva. Don Roberto, lo vi salir muy temprano. ¿Todo bien? No supe qué decir. Se sentó a mi lado sin pedir permiso, de esa forma en que los viejos se acompañan sin necesidad de explicaciones. Vi que Diego anda mucho por su casa últimamente, dijo mirando al frente. Y ayer escuché a mi comadre comentar que ya hasta vendió su casa. ¿Es cierto? La vergüenza me quemó por dentro. Parece que sí, solo que nadie me avisó. Don Roberto meneó la cabeza. ¿Sabe qué es lo peor de envejecer? No son las rodillas que duelen ni la vista cansada. Es cuando tu propia familia te trata como si ya no tuvieras voz. Nos quedamos ahí sentados, 2 viejos bajo el sol, compartiendo un silencio que decía más que 1000 palabras. ¿Y qué va a hacer?, preguntó finalmente. No lo sé todavía. Pues debería hacer algo, don Matías, porque la semana que viene vi que ya andaban midiendo su casa, traían cinta métrica y todo. El corazón me dio un vuelco. ¿Quién? Diego y su esposa, y un señor con traje que parecía arquitecto o algo así. Me levanté despacio, sintiendo cada uno de mis 74 años en las articulaciones. Gracias por decirme, don Roberto. Para eso estamos los vecinos, ¿no? Volví a casa caminando. El sol ya estaba alto y el calor era insoportable, pero no me importó. Con cada paso, algo dentro de mí se iba endureciendo. Cuando llegué, saqué el cuaderno marrón y anoté todo.
la cuenta mancomunada, el cambio de beneficiario, el proceso de traspaso, el arquitecto midiendo mi casa. Debajo escribí: Diego no solo me robó mi firma, me robó mi futuro. Cerré el cuaderno y lo guardé en un lugar seguro. Luego me serví un vaso de agua, me senté en mi sillón verde y miré alrededor. Esta casa era más que ladrillos y cemento. Era el sudor de 30 años trabajando en la fábrica. Era cada domingo que pasé pintando paredes en lugar de descansar. Era el lugar donde Rosa murió tomando mi mano. Y nadie me la iba a quitar sin pelear. La venganza no grita. Se cocina a fuego lento, en silencio, como el mole que se deja reposar toda la noche. Pasaron 5 días desde mi visita al registro público. 5 días en los que no llamé a Diego, no lo enfrenté, no hice escenas. Solo observé, escuché y anoté. Tenía todo preparado desde hacía semanas, cada grabación guardada en la nube por mi nieto sin que nadie lo supiera. El jueves por la tarde escuché el coche de Diego estacionarse frente a la casa. No venía solo. Elena lo acompañaba y traían maletas. Abrí la puerta antes de que tocaran el timbre. «Hola, papá», dijo Diego, entrando como si nada. «Venimos a quedarnos unos días. Están fumigando nuestro edificio». Mentira. Lo supe por la forma en que Elena evitó mi mirada. «Está bien», respondí con calma. «La habitación de invitados está libre». Esa noche cenamos en silencio. Yo preparé sopa de fideo, la misma que Rosa hacía los jueves. Diego apenas probó 2 cucharadas. Elena ni siquiera tocó su plato. Después de cenar, mientras yo lavaba los trastes, los escuché hablar en la sala. Hablaban bajo, pero no lo suficiente. Saqué mi celular viejo, ese que Diego me regaló hace 2 años, diciendo que era importante que me modernizara. Abrí la aplicación de grabadora que mi nieto me enseñó a usar y dejé el teléfono en la repisa, escondido detrás del florero de cerámica. Seguí lavando los platos, haciendo ruido con el agua para que no sospecharan. «Solo faltan 2 semanas», decía Elena. «El comprador ya depositó el anticipo, 50,000 pesos. Lo sé, pero el viejo está raro, callado. No me gusta». ¿Y qué va a hacer? Ya firmó todo, es cosa hecha. Igual deberíamos apurarnos. El viernes podemos empezar a sacar las cosas de valor. Tengo un contacto que compra muebles antiguos. Mi mano se detuvo sobre el plato que estaba lavando. Respiré hondo. Conté hasta 10. Terminé de lavar y fui a mi cuarto sin despedirme. Recuperé el celular 1 hora después, cuando ambos ya estaban dormidos. La grabación había capturado todo. Los días siguientes fueron una actuación. Diego y Elena se movían por la casa como dueños. Abrían cajones, revisaban armarios, tomaban fotografías de cada rincón. El viernes por la mañana, Elena llegó con una cinta métrica. La vi medir las ventanas de la sala, anotar las dimensiones en una libreta rosa. «¿Nuevas cortinas?», pregunté desde el sillón, fingiendo leer el periódico. Ella se sobresaltó. «Ah, don Matías. Sí, solo estoy viendo qué cortinas quedarían bien. Las que tiene ya están muy viejas». Esas cortinas las había comprado Rosa hace 20 años. «Todavía sirven». Elena sonrió con esa sonrisa falsa que usa cuando quiere parecer amable. «Claro, pero ya están decoloradas por el sol. Cuando usted se mude a un lugar más pequeño, va a necesitar cortinas nuevas también. Podemos ayudarle a escogerlas. Cuando me mude, ya ni siquiera decía si se muda». «¡Qué considerada!», respondí y volví al periódico. Esa tarde, mientras Diego revisaba papeles en el comedor, Elena subió a mi recámara. La escuché abrir el closet, mover cajas. Subí despacio, en silencio, y la encontré revisando la caja donde guardo las joyas de Rosa. «¿Se te perdió algo?», pregunté desde la puerta. Ella se volteó tan rápido que casi tira la caja. «Don Matías, me asustó. Solo estaba viendo qué cosas podríamos guardar para usted.
Cuando se mude, para que no se pierdan. Las joyas de mi esposa no se van a perder. Están exactamente donde deben estar. Bajé las escaleras sin esperar respuesta. Mi mano temblaba, pero no de miedo. Era rabia pura y contenida. El sábado en la noche, después de cenar, Diego me sirvió un té de manzanilla sin que yo lo pidiera. «Toma, papá, te va a ayudar a dormir mejor». Lo recibí, le di un sorbo, y cuando él volteó a buscar azúcar, lo vacié en la maceta que tenía junto al sillón. No sé si llevaba algo o no, pero no iba a arriesgarme. «Gracias, hijo». Estaba delicioso. El domingo desayunamos juntos. Diego había comprado pan dulce y chocolate. Conversación ligera sobre el clima, el tráfico, las noticias. Yo asentía, sonreía, decía pocas palabras. Por dentro grababa cada gesto, cada mirada, cada mentira. Después del desayuno, Diego y Elena salieron a hacer unas compras. Yo aproveché para revisar la casa. Encontré folletos de casas de retiro en el cajón de la mesita de la sala. Folletos con precios subrayados. El más barato costaba 8,000 pesos al mes. También encontré un contrato de venta en la mochila de Diego. El comprador ofrecía 1,300,000 pesos, no 1,200,000 como me había dicho. 100,000 pesos de diferencia que pensaban quedarse. Fotografié todo con mi celular. El lunes por la tarde, mientras Diego hablaba por teléfono en el patio, me acerqué lo suficiente para escuchar. Sí, el viernes en la mañana. No, él no va a poner resistencia. Ya está todo arreglado. Solo necesito que lleguen temprano antes de las 8. Cuando colgó, yo estaba sentado en el sillón mirando la televisión como si nada. Esa noche, don Roberto tocó a mi puerta. Diego y Elena habían salido a cenar. «Don Matías, necesito decirle algo. El viernes viene un camión de mudanzas. Lo escuché en la tienda. Su nuera reservó uno para su dirección». El corazón me latió más rápido, pero mi voz salió tranquila. «Gracias por avisarme, don Roberto. ¿Va a hacer algo?» «Sí, pero necesito que sea el viernes». Cuando cerré la puerta, saqué el cuaderno marrón. Anoté: viernes 6 de junio. Camión de mudanzas, 8:00 AM. Luego escribí una lista de números, el de mi abogado, el del notario, el de la policía municipal. Diego entró una hora después, sonriendo, relajado. Se sirvió un vaso de agua y se sentó frente a mí. «¿Todo bien, papá?» «Todo bien, hijo. Me da gusto verte tranquilo. Al principio pensé que te ibas a poner difícil con todo esto del cambio. A mi edad, uno aprende que pelear no sirve de nada». Diego sonrió más amplio. Elena, desde la cocina, también sonrió. Ellos veían a un viejo resignado. No veían la trampa cerrándose. Esa noche, antes de dormir, releí todas mis notas. Tenía grabaciones, fotografías, documentos, testimonios de vecinos. Tenía todo lo que necesitaba. El viernes llegaría el camión. El viernes se acabarían las mentiras. El viernes mi hijo aprendería que la paciencia de un viejo no es debilidad, es estrategia. El viernes amaneció con ese silencio pesado que anuncia tormenta. Me desperté a las 5:30 de la mañana antes de que sonara el despertador. No había dormido bien. Cada hora me levantaba a revisar por la ventana, esperando ver algo, aunque sabía que todavía era temprano. Me bañé con agua fría para despejarme. Me afeité despacio, viéndome en el espejo del baño. 74 años me devolvían la mirada. Arrugas profundas, cabello blanco, manos manchadas por el sol y el tiempo. Pero los ojos estaban despiertos, alertas, listos. Me vestí con mi camisa azul, la misma de los domingos, y mis pantalones de mezclilla limpios. Si iba a enfrentar esto, lo haría con dignidad. A las 6:30 bajé a la cocina. Diego y Elena todavía dormían. Preparé café negro y fuerte y me senté en el comedor a esperar. El cuaderno marrón estaba sobre la mesa. Al lado, mi celular con todas las grabaciones guardadas. En mi bolsillo derecho,
las fotografías de los documentos. En el izquierdo, el número de mi abogado y el del comandante de la policía municipal, que había sido compañero de trabajo en la fábrica hace 30 años. Todo estaba listo. A las 7:15 escuché movimiento arriba, pasos apresurados, voces bajas, el sonido de la regadera. Diego y Elena se estaban preparando. Bajaron a las 7:30. Diego venía vestido con pantalón de vestir y camisa blanca, como si fuera a una junta importante. Elena traía puesta una blusa roja y aretes nuevos. Los dos olían a perfume caro. «Buenos días, papá», dijo Diego sirviéndose café. «¿Dormiste bien?» «Como siempre. Hoy tenemos que salir temprano, unos pendientes que resolver». «Está bien». Elena evitó mi mirada. Se sirvió jugo de naranja y se lo tomó de pie, mirando por la ventana cada pocos segundos. A las 7:50, Diego recibió una llamada. Salió al patio a contestar. Lo vi caminar de un lado a otro, gesticulando, asintiendo. Cuando volvió, sonreía. «Papá, necesito que hoy te salgas de la casa unas horas. Van a venir unos técnicos a revisar las instalaciones eléctricas. Es por seguridad». «¿Qué técnicos?» «Del ayuntamiento. Es una revisión de rutina. Mentira tras mentira, tan natural como respirar». «Está bien», dije. «Me quedo en el patio». «No, papá. Necesitas salir de la propiedad. Puede ser peligroso si están trabajando con la electricidad. Esta es mi casa». «Me quedo». Diego apretó la mandíbula. Elena carraspeó, nerviosa. «Papá, por favor. Solo unas horas. Podemos dejarte en casa de don Roberto». «No». Entonces lo escuchamos. El ruido del motor, grave, potente, acercándose por la calle. Elena se puso pálida. Diego corrió a la ventana. Yo me quedé sentado, tomando mi café, tranquilo como el agua de un pozo profundo. El camión blanco de mudanzas se estacionó justo frente a la casa. Era enorme, con la caja trasera cerrada y dos hombres en la cabina. El motor seguía rugiendo mientras los hombres bajaban y abrían la puerta trasera. Diego salió correcto, con una carpeta bajo el brazo. Yo lo seguí sin prisa, sintiendo cada paso sobre el piso de mi casa, sobre las baldosas que yo mismo había colocado hace 50 años. Cuando salí al porche, los tres hombres ya estaban en la entrada. Diego les mostraba papeles, señalaba la casa, daba instrucciones. «Empiecen por los muebles de la sala», decía. «Después, las recámaras». Uno de los cargadores me vio y titubeó. «¿Y el señor?» «Es mi padre», respondió Diego sin voltear a verme. «No se preocupen por él». Los hombres entraron a mi sala. Escuché sus pasos pesados sobre el piso de madera. Escuché cómo movían mi sillón verde, el que Rosa había escogido en 1978. Escuché el sonido de las fotografías siendo descolgadas de las paredes. Diego se acercó a mí. En su mano llevaba la carpeta. En su cara llevaba una mezcla de culpa y determinación. «Papá, esto ya estaba decidido». No respondí. Saqué un cigarro del paquete que llevaba en el bolsillo de la camisa. Lo encendí despacio, sintiendo el humo llenar mis pulmones, viendo cómo el fuego consumía el tabaco. Los cargadores sacaron mi sillón, luego la mesa de la sala, luego las sillas del comedor. Mi vida saliendo pieza por pieza, cargada por manos extrañas. Elena salió al porche. Tenía los ojos rojos, pero no de tristeza, de nervios. «Don Matías, esto es lo mejor. Ya lo verá». El humo del cigarro subía lento en el aire de la mañana. Hacía calor, pero yo sentía frío por dentro, un frío que no era miedo, era claridad. Observé en silencio mientras el camión se llenaba con mis cosas. Observé mientras Diego dirigía la operación como si fuera el dueño. Observé mientras Elena tomaba fotografías con su celular, probablemente para mandarlas al comprador. Cuando sacaron el retrato grande de Rosa, el que estaba en el pasillo, algo dentro de mí
Hizo clic. Miré a Diego a los ojos. Él sostuvo mi mirada por un segundo, luego la desvió. Con voz ronca, apenas un murmullo que sé que él escuchó perfectamente, le dije: «No se llevan mis cosas, Diego, se llevan tu vergüenza». Diego parpadeó. Los cargadores se detuvieron sintiendo la tensión en el aire. «Papá, no hagas esto más difícil. Difícil fue criarte solo cuando tu madre murió. Difícil fue trabajar doble turno para pagarte la universidad. Esto no es difícil. Esto es apenas el principio». ¿El principio de qué? Saqué mi celular del bolsillo. En la pantalla tenía preparada la lista de contactos. Mi abogado, el comandante, el notario. Del día en que recupero mi dignidad. Diego palideció. Elena dejó de tomar fotos. ¿Qué hiciste, papá? Lo que debí hacer hace semanas. Prepararme. Diego se acercó, intentando ver mi teléfono. Yo lo alejé. Papá, no seas terco. Ya está todo firmado, todo legal. No puedes hacer nada. ¿Legal? Solté una risa seca. Como cuando me hiciste firmar papeles diciéndome que eran del banco. ¿Eso es legal? Los cargadores se miraron entre ellos incómodos. Uno de ellos habló. «Señor, ¿hay algún problema? Porque si hay disputa familiar, nosotros no podemos llevarnos nada». Diego se volteó hacia ellos furioso. «No hay ningún problema. Sigan trabajando». «Sí hay problema», dije con voz firme. «Esta es mi casa y nadie me saca de aquí». El cargador que había hablado dejó la caja que llevaba en las manos. «Disculpe, señor, pero necesitamos aclarar esto. ¿Usted autorizó esta mudanza?» «No», Diego explotó. «Es mi padre. Tiene 74 años y no puede seguir viviendo solo. Yo tengo la autorización legal». «Entonces muéstremela», dijo el cargador. «Porque sin autorización del propietario, esto es un problema legal para nosotros también». Diego buscó entre sus papeles, nervioso, sudando. Elena miraba hacia la calle como queriendo desaparecer. Y yo me quedé ahí, de pie en el porche de mi casa con el cigarro entre los dedos y la certeza de que esta batalla recién comenzaba. Diego revisó los papeles con manos temblorosas. Sacó documentos, los desplegó frente al cargador, señaló líneas, mostró firmas. El cargador los leyó con calma, demasiada calma para el gusto de Diego. «Aquí dice que usted tiene autorización para administrar la propiedad, pero no veo ninguna orden de desalojo ni autorización expresa para mudanza». «La casa está vendida», gritó Diego. «Está en proceso de traspaso, pero el señor todavía es el propietario legal hasta que se firme la escritura final, ¿verdad?» Diego no respondió. La respuesta estaba en su silencio. El cargador se volteó hacia sus compañeros. «Vuelvan a subir las cosas al camión. No podemos llevarnos nada». «No». Diego bloqueó la entrada. «Ustedes tienen un contrato conmigo. Les pagué por adelantado. Y le devolveremos su dinero, señor. Pero no vamos a meternos en problemas legales por una disputa familiar». Los cargadores comenzaron a regresar mis muebles. El sillón verde volvió a su lugar, la mesa del comedor, las fotografías de Rosa. Diego estaba rojo de ira. Las venas de su cuello se marcaban como cuerdas tensas. «Papá, detén esto ahora. Estás haciendo el ridículo». «¿Yo?» Me senté en los escalones del porche, tranquilo. «Yo no soy quien contrató un camión de mudanzas sin permiso del dueño». Elena me jaló del brazo desesperada. «Don Matías, por favor, piense en Diego. Esto puede arruinar su reputación». Debió pensar en eso antes de robarme mi casa. Diego sacó su celular. Marcó con dedos temblorosos. «Si no quieres cooperar, llamaré a la policía». «Buena idea», respondí. «Yo también». Y marqué el número del comandante Ruiz, mi antiguo compañero de la fábrica. «Matías, ¿qué pasó, viejo?» «Arturo, necesito que vengas a mi casa. Están intentando sacarme sin mi autorización. Tengo pruebas de falsificación de documentos». «En unos minutos», colgué. Diego me miraba con los ojos muy abiertos. «¿Qué pruebas? Tú firmaste todo». «Firmé bajo engaño y lo tengo grabado».
Saqué mi celular y puse la grabación de aquella noche. La voz de Diego llenó el aire. Antes de que se dé cuenta, ya estará todo firmado. Elena dio un paso atrás. Diego se quedó paralizado. Eso fue sacado de contexto. También tengo la grabación de cuando hablaron del comprador que pagó 50,000 pesos de anticipo y las fotografías del contrato donde aparece 1,300,000, no 1,200,000 como me dijiste. Los vecinos empezaron a salir de sus casas. Don Roberto, doña Carmen, los jóvenes de la esquina, todos mirando, algunos con sus celulares grabando. ¿Qué pasa, don Matías?, preguntó don Roberto. Mi hijo quiere sacarme de mi casa, Roberto, pero no va a poder. Las patrullas llegaron antes de lo esperado, 2 coches con las torretas encendidas. Del primero bajó el comandante Ruiz, con su uniforme impecable y su bigote gris. Matías, Arturo, nos dimos la mano como los viejos amigos que éramos. Diego se acercó rápido, intentando tomar control. Comandante, mi padre está teniendo un episodio. Necesita ayuda médica. Yo tengo la documentación legal que me autoriza a tomar decisiones por él. ¿Episodio? Ruiz me miró. ¿Te sientes mal, Matías? Me siento perfectamente bien. Lo que está mal es que mi hijo falsificó documentos para robarme mi casa. Saqué el sobre que había preparado. Dentro estaban todas las pruebas, copias de los documentos que firmé creyendo que eran del banco, los registros del registro público, las fotografías del contrato real con el comprador, las capturas de pantalla de los movimientos bancarios que Diego hizo sin mi autorización. Ruiz revisó todo en silencio. Su expresión se fue endureciendo con cada página. «Esto es grave, señor Diego», le dijo. «Muy grave. Yo solo quería proteger a mi padre». Diego levantó la voz. «Él no puede vivir solo. Es viejo, está enfermo. Yo decido si puedo vivir solo o no», dije poniéndome de pie. «Y decido quién entra a mi casa». Ruiz cerró el sobre. «Señor Diego, estos documentos indican posible falsificación y fraude patrimonial. Voy a tener que pedirle que me acompañe a la comandancia para rendir su declaración». «¿Qué? ¡No! Yo no hice nada ilegal». «Los documentos dicen lo contrario». Elena comenzó a llorar. Diego se pasó las manos por el cabello, desesperado. «Papá, por favor, soy tu hijo, no me hagas esto». Lo miré a los ojos. Vi al niño que fue, al muchacho que llevé de la mano a su primer día de escuela, al joven que lloró en mi hombro cuando su madre murió. Y también vi al hombre que me mintió, que me engañó, que me trató como un estorbo. Tú empezaste esto, Diego. Yo solo lo estoy terminando. «Te vas a quedar solo», gritó, perdiendo completamente el control. «Nadie va a cuidarte. Te vas a morir solo en esta casa vieja. Prefiero morir solo que vivir traicionado». Los vecinos murmuraban. Los celulares seguían grabando. La escena era un desastre para Diego, y él lo sabía. Ruiz le puso la mano en el hombro. «Señor, necesito que me acompañe. Los agentes lo conducirán», y pidieron suspender la mudanza y dejar todo como estaba mientras levantaban el reporte y daban vista al juez civil. ¿Entendido?, miró al conductor del camión. «Ustedes también quedan como testigos. Dejen todo como estaba». Los cargadores asintieron, aliviados de poder irse. Diego me miró una última vez. Ya no había rabia en sus ojos, solo algo parecido al pánico. «Papá, hasta que esto se aclare, no quiero verte cerca de mi casa». Ruiz lo escoltó hacia la patrulla. Elena lo siguió, llorando, tropezándose con sus propios pies. Cuando el coche se alejó con las torretas encendidas, los vecinos comenzaron a aplaudir. Algunos se acercaron a darme la mano, a palmearme la espalda. Don Roberto me abrazó. «Lo hizo bien, don Matías, lo hizo muy bien, pero yo no sentía victoria, solo un cansancio profundo, como si hubiera cargado piedras todo el día». Volví a entrar a mi casa. El sillón verde estaba de vuelta en su lugar.
Las fotografías de Rosa colgaban otra vez en las paredes. Todo estaba como debía estar. Me senté, encendí otro cigarro y miré por la ventana cómo el camión se alejaba por la calle. Había ganado esta batalla, pero la guerra apenas comenzaba. Y con voz baja, solo para mí, murmuré: me educó mi silencio, Diego. Ahora te va a condenar. Las noticias viajan rápido en los barrios viejos. Para el sábado por la mañana, toda la colonia sabía lo que había pasado. En la panadería, en el mercado, en la farmacia de la esquina. ¿Ya supiste lo de don Matías? Su hijo quería robarse su casa. ¡Qué desgracia! El lunes, un reportero del periódico local tocó a mi puerta. Un muchacho joven con lentes y libreta en mano. Don Matías, me gustaría hacerle una entrevista. Su historia está dando de qué hablar. No tengo nada que decir. La gente necesita saber que esto les puede pasar, que hay que estar alerta. Usted podría ayudar a otros. Lo pensé un momento. Rosa siempre decía que el silencio protege, pero la verdad sana. Está bien, pero no quiero drama, solo los hechos. La entrevista salió publicada el miércoles. El titular decía: Don Matías, el viejo que no se fue, cómo un padre enfrentó el fraude de su propio hijo. El artículo era respetuoso, contaba los hechos sin adornar, sin juzgar, pero los hechos solos eran suficientemente duros. Esa misma tarde, 3 reporteros más llegaron a mi puerta. Una estación de radio local, un canal de noticias, un blog sobre derechos de adultos mayores. A todos les dije lo mismo: solo quiero que se haga justicia. Para el fin de semana, la historia había llegado a las redes sociales. Videos de los vecinos el día del camión, fotografías de mi casa, comentarios por cientos. ¡Qué vergüenza de hijo! Los viejos merecen respeto. Ojalá lo metan a la cárcel. Diego intentó defenderse. Publicó un mensaje largo en su cuenta. Todo fue un malentendido. Solo quería proteger a mi padre. Los medios tergiversan la verdad, pero la gente no le creyó. Los comentarios bajo su publicación eran crueles. Ladrón, sinvergüenza, mal hijo. Su cuenta desapareció 2 días después. El lunes siguiente, don Roberto me contó que Diego había perdido su trabajo. Trabajaba en una empresa de contabilidad, un puesto que le había costado años conseguir. Pero cuando su jefe vio las noticias, cuando los clientes empezaron a preguntar si ese era el mismo Diego que salía en el periódico, la decisión fue rápida. Por imagen corporativa, le dijeron. Elena dejó de aparecer por la colonia. Su coche ya no se estacionaba frente a ninguna casa del barrio. Su cuenta en redes, donde presumía su vida perfecta, se volvió privada. Los amigos de Diego dejaron de contestar sus llamadas. Las invitaciones a fiestas se detuvieron. Las puertas se cerraron, una por una, como caían las fichas de dominó que él mismo había empujado. Yo seguía mi rutina. Despertaba a las 6, preparaba café, regaba las plantas. Por las tardes me sentaba en el porche a leer el periódico o a escuchar la radio. Los vecinos pasaban, me saludaban con respeto. Algunos se detenían a platicar. ¿Cómo está, don Matías? Bien, gracias. Aquí, en mi casa. No levanté la voz. No busqué venganza más allá de la justicia legal. No hablé mal de Diego en público. Simplemente existí, tranquilo, en el lugar que siempre fue mío. Esa fue mi victoria más grande. Demostrar que no necesitaba gritar para tener razón. Una tarde, mientras limpiaba el porche con la escoba vieja que uso desde hace 20 años, me detuve en el lugar exacto donde había estado estacionado el camión. Las llantas habían dejado marcas negras en el concreto. Pasé la escoba sobre esas marcas una y otra vez, tallando, borrando. Cuando terminé, eché agua y jabón. Tallé de nuevo. Las marcas se fueron desvaneciendo hasta desaparecer. Me senté en los escalones, secándome el sudor de la frente, mirando el concreto limpio. Me robaron el respeto, dije en voz alta, aunque no había nadie.
pero lo recuperé con dignidad. Un coche desconocido se estacionó frente a la casa. Un hombre con traje bajó, cargando un sobre amarillo grande. ¿Don Matías Herrera? Sí, vengo del juzgado. Tengo una notificación para usted. Me entregó el sobre. Firmé de recibido en su carpeta y el hombre se fue. Abrí el sobre con cuidado. Dentro había varios documentos oficiales con sellos y firmas. Leí el primero. Juzgado Civil. Citatorio para audiencia preliminar. Caso: fraude patrimonial y falsificación de documentos. Demandante: Matías Herrera García. Demandado: Diego. Después de semanas de idas y vueltas legales, la audiencia se había fijado para el 23 de junio a las 9 de la mañana. Leí el documento completo. Las acusaciones eran claras: falsificación de documentos, fraude, abuso de confianza. Guardé los papeles en el sobre y lo llevé adentro. Lo coloqué sobre la mesa del comedor, al lado del cuaderno marrón donde había anotado todo. Me serví un vaso de agua y me senté a mirar por la ventana. El sol comenzaba a ocultarse, pintando el cielo de naranja y rosa. Los pájaros regresaban a sus nidos. El día terminaba como todos los días, con esa quietud que solo el atardecer trae. Pensé en Diego, en el niño que fue, en el hombre en que se convirtió, en cómo el miedo y la ambición pueden torcer hasta al más bueno. Pensé en Rosa, en qué diría si estuviera aquí. Probablemente lloraría, pero también entendería. Ella siempre decía: la familia es sagrada, pero el respeto es más sagrado todavía. Pensé en mí, en estos 74 años, en todas las batallas que había peleado, en todas las que me quedaban por pelear. Esta no había terminado. Apenas comenzaba la parte legal, la parte lenta, la parte donde los abogados hablan y los jueces deciden. Pero yo estaba listo. Había esperado 74 años para aprender que la paciencia no es debilidad, que el silencio no es cobardía, que la dignidad no se compra ni se vende, se defiende. Me levanté, apagué las luces de la sala y subí a mi recámara. Antes de acostarme, me asomé por la ventana. La calle estaba tranquila, las casas iluminadas, las familias cenando. Mi casa seguía siendo mía. Mi vida seguía siendo mía. Mi dignidad seguía intacta, y eso, después de todo, era lo único que realmente importaba. El 23 de junio amaneció nublado, con ese gris que anuncia lluvia pero nunca termina de caer. Me levanté temprano, como siempre. Me bañé, me puse mi traje azul marino, el que usé en el funeral de Rosa, el único que tengo. Me anudé la corbata frente al espejo. Mis manos ya no temblaban. A las 7:30, don Roberto tocó a mi puerta. Vine a acompañarlo, don Matías, si le parece bien. Me parece muy bien, Roberto. Tomamos el camión al centro. El viaje fue silencioso. Don Roberto respetaba que yo no quisiera hablar. Por la ventana veía pasar la ciudad, las calles que conocía desde niño, los edificios nuevos que no reconocía, la mezcla de lo viejo y lo nuevo que era mi vida misma. El juzgado era un edificio gris de 4 pisos, con escaleras de mármol gastado y pasillos que olían a papel viejo. Mi abogado, el licenciado Morales, me esperaba en la entrada. Don Matías, ¿listo? Listo. Subimos al tercer piso. La sala de audiencias era pequeña, con bancas de madera y un ventilador que giraba lento en el techo. Diego ya estaba ahí, sentado junto a su abogado. Se veía más delgado, más pálido. Cuando entré, levantó la vista, pero no me sostuvo la mirada. Elena no vino. Me enteraría después que lo había dejado 2 semanas atrás. Se había ido a vivir con su madre a Monterrey, dejando solo una nota y las llaves del departamento. El juez entró a las 9 en punto. Un hombre de unos 50 años, con lentes y expresión seria. Todos nos pusimos de pie. Pueden sentarse. Audiencia del caso número 3478 diagonal 2025.
fraude patrimonial y falsificación de documentos. Demandante: Matías Herrera García. Demandado: Diego. Lo que siguió fue lento. Los abogados hablaron durante horas. Presentaron documentos, señalaron inconsistencias, citaron leyes que yo no entendía. Mi abogado mostró las grabaciones, las fotografías, los testimonios de los vecinos. El abogado de Diego trató de argumentar que todo había sido un malentendido, que las intenciones eran buenas, que no hubo dolo, pero las pruebas hablaban más fuerte que las palabras. A las 2 de la tarde, el juez pidió un receso. Salimos a los pasillos. Don Roberto me compró un refresco de una máquina. Me lo tomé despacio, mirando por la ventana sucia hacia la calle. ¿Cómo se siente?, preguntó don Roberto. Cansado, pero va ganando. Ganar no es lo mismo que estar bien. Volvimos a entrar a las 3. El juez revisó más documentos, hizo más preguntas. A las 4:30 finalmente habló. He revisado toda la evidencia presentada. Las grabaciones demuestran premeditación. Los documentos bancarios muestran movimientos no autorizados. Los testimonios confirman que el demandante desconocía la verdadera naturaleza de lo que firmaba. Hizo una pausa. Diego se puso más pálido. Por lo tanto, declaró nulos todos los documentos firmados bajo engaño. La propiedad ubicada en calle Morelos 238 queda confirmada como propiedad única y exclusiva del señor Matías Herrera García. Respiré profundo. La casa era mía, legal, definitiva, indiscutiblemente mía. El juez continuó. En cuanto a la causa penal por falsificación de documentos y fraude patrimonial, esta se turnará al Ministerio Público para su investigación correspondiente. La audiencia preliminar se fijará en los próximos meses. Golpeó su mazo. El sonido resonó en la sala como un punto final. Ese día, el juzgado civil anuló los documentos y confirmó mi propiedad. Meses después, en la causa penal, a Diego le impusieron una pena suspendida de 4 años bajo libertad condicional, más 300 horas de trabajo comunitario y la obligación de resarcir todos los gastos legales. Quedó prohibido acercarse a mi propiedad sin autorización expresa. Salimos del juzgado cuando ya oscurecía. La lluvia que había amenazado todo el día finalmente comenzó a caer, ligera, refrescante. Don Roberto abrió un paraguas pequeño y lo sostuvo sobre los dos. Lo logró, don Matías. Sí, lo logré, pero mi voz sonaba hueca. No había alegría en esa victoria, solo alivio y una tristeza profunda que no sabía cómo nombrar. Diego salió del juzgado 10 minutos después. Caminó hacia nosotros, despacio, bajo la lluvia que ahora caía más fuerte. Se detuvo a 2 metros de distancia. «Papá». «Diego, yo lo siento, de verdad lo siento». Lo miré. Vi al hombre quebrado frente a mí. Vi los errores, las consecuencias, el peso de sus decisiones cayendo sobre sus hombros como la lluvia. «Yo también lo siento, hijo. Siento que llegáramos a esto. ¿Podemos? ¿Hay alguna forma de...?» «No lo sé, Diego. Ahora mismo, no lo sé». Se quedó ahí, bajo la lluvia, esperando algo más. Pero no tenía nada más que darle. Don Roberto y yo caminamos hacia la parada del camión. Diego se quedó parado en la acera, empapándose, viendo cómo nos alejábamos. Cuando llegué a casa, ya era de noche. La calle estaba tranquila, las luces de los porches encendidas, el olor a tierra mojada llenando el aire. Abrí la puerta de mi casa, legal, definitiva, indiscutiblemente mía. Entré despacio. Las fotografías de Rosa me miraban desde las paredes. El sillón verde estaba en su lugar. Todo estaba exactamente como debía estar. Me quité el traje mojado, me puse ropa cómoda y me preparé un té de manzanilla. Me senté en el sillón, sintiendo el cansancio de los meses pasados finalmente alcanzarme. No encendí la televisión, no puse música, solo me quedé ahí,
en el silencio de mi casa recuperada, escuchando la lluvia caer sobre el tejado. Pensé en todo lo que había pasado, en la traición, en la lucha, en la justicia. Pensé en Diego, en el niño que fue y en el hombre en que se convirtió. Pensé en Rosa, en lo que diría, en lo que sentiría. Y pensé en mí, en estos 74 años de vida. En todas las lecciones aprendidas, todas las batallas peleadas, todos los silencios guardados. Me levanté, caminé hasta la ventana. La lluvia había parado. Las estrellas comenzaban a aparecer entre las nubes que se dispersaban. Encendí un cigarro, el último del paquete. El humo subía lento hacia el techo. No me sacaron, dije en voz baja, para nadie y para todos. Solo me enseñaron a quién no abrir la puerta. La casa crujió, como cruje una casa vieja en la noche. Un sonido familiar, reconfortante. Miré hacia el portón de entrada, cerrado, seguro, protegiendo lo que era mío. En la pared del comedor, apenas visible en la penumbra, colgaba el letrero que había mandado hacer esa misma tarde. Letras de madera tallada que decían Casa Herrera desde 1974. Apagué el cigarro y en el eco del silencio supe que la Casa Herrera seguiría en pie mucho después de mí. Cerré la ventana y subí a mi recámara. Mañana sería otro día, otro amanecer, otra oportunidad de vivir con dignidad en el hogar que nunca debí defender, pero que defendí hasta el final. Y eso, después de todo, era suficiente. Quiero agradecer al canal Venganza con el Abuelo por darme este espacio para contar mi verdad. Si esta historia tocó algo dentro de ti, suscríbete, activa la campanita y déjame en los comentarios. ¿Perdonarías a un hijo que te traicionó o cerrarías la puerta para siempre? Gracias por escucharme.